Chicos, buen día. Vamos a empezar otra vez con la clase del día 6 de mayo del 2021. Vamos a compartir esta pantalla y ya estamos grabando y ya estamos en tema. Bueno, esta cuestión de la propiocepción representa lo siguiente. Nosotros tenemos que tener en cuenta que veníamos hablando de lo que son adaptaciones agudas y crónicas. Ya a esta altura tenemos en claro que las adaptaciones agudas son cambios en respuesta a un estímulo, un esfuerzo, que tienen una respuesta fisiológica más alta de la habitual, de la de reposo, o la de estado, digamos, de preesfuerzo, y que lógicamente cuando cesa el esfuerzo tiene un periodo de recuperación y vuelve a un estado inicial. O sea, hay una respuesta orgánica, pero hay un estado inicial. En la sucesión de estas respuestas agudas se van a generar respuestas crónicas, que van a ser una respuesta de índole permanente, o por lo menos de mayor duración, y que, como bien habíamos dicho, tiene que ver con, en este caso, la síntesis proteica, bien, ya sea por estructura, ya sea por enzimas, por receptores, por transportadores. En definitiva, hay una modificación, porque esto obviamente impacta en el ADN y el ARN de cada célula, y esto va a generar una mayor síntesis proteica y, consecuentemente, una mayor respuesta sostenida en el tiempo. ¿Por qué vamos a empezar hablando de propiocepción? Primero porque a la hora de hablar de lo que es movimiento, tenemos que tener en cuenta la estructura del sistema nervioso central y fundamentalmente el punto de ciertos reflejos. Cuando hablo de reflejos son situaciones que van a generar modificaciones transitorias, o sea, adaptaciones agudas a determinados esfuerzos. Cuando hablamos de propiocepción, vamos a tener en cuenta, a partir de la definición, el hecho de estar pensando en flexibilidad por un lado y en fuerza por otro. Va a haber adaptaciones agudas al esfuerzo que van a generar por distintos estímulos mayores respuestas en términos de flexibilidad o de inhibición de la contracción, y en términos de fuerza o activación, reclutamiento, veremos después, de las unidades o de los sarcómeros para poder generar una mayor respuesta desde el punto de vista de fuerza. Dicho esto, cuando hablamos de propiocepción, como toda cuestión sensitiva, tiene que ver, y esta es la primera parte que me interesa que tengan claro, tenemos que armar, voy a ser muy cauto con esto, porque hoy hablar de esquema corporal es una cosa, hablar de corporeidad es otra. No quiero entrar en el segundo punto, sino en el primero. El esquema corporal tiene que ver con la representación que nosotros tenemos de nuestro propio cuerpo y, sobre todo, este posicionamiento espacial, que es a lo que hace la propiocepción. Yo tengo que ver, cuando hablamos de segmento corporal, hablaremos de, por ejemplo, antebrazo, bien, del codo a la muñeca, brazo, del codo al hombro, tronco, y cada uno de los distintos segmentos que hacen a la estructura corporal, pero que tienen cada uno una situación de tensión de cada músculo, de relación o interrelación entre los distintos músculos. Habrá agonistas, habrá antagonistas, habrá sinergistas, habrá músculos neutralizadores, ¿bien? Que le quitarán, por ejemplo, en el caso del bíceps, la función propiamente, ¿bien? En este caso estamos hablando de la supinación que tiene. O sea, tengo flexión y tengo supinación. Bueno, en ciertos gestos yo tengo que fomentar un rédito y no dos de las acciones habituales de los músculos. Entonces, todo esto se integra en determinada estructura de control nervioso del movimiento. Por eso, cuando hablamos de propiocepción, hablamos del registro de la posición espacial y dinámica de segmentos corporales a partir del sensado de la longitud, o sea, cuán largo está el músculo, de la velocidad de los cambios, de la tensión y la presión de los receptores específicos. Para ser más simple, esto por supuesto después queda, subo esta idea porque es mucho más amplia, pero tenemos que presentar básicamente dos estructuras que tienen que ver básicamente con el uso neuromuscular y fundamentalmente con el órgano tendinoso de Golgi. Y aquí que vamos a ver dispuesto en la estructura del cuerpo muscular lo que son fibras intrafusales, que son estas, de las extrafusales. Esto del fuso tiene que ver con una envoltura que hace que toda distribución eléctrica que pase en esa fibra intrafusal y su inervación no pueda ser transmitida a las fibras normales, que son las de contracción. Lógicamente, esta no es una fibra de carga, si es una fibra de registro. Cuando digo de carga es de capacidad de generar tensión. Si es una fibra de registro de longitud de la fibra, bien, y de, sobre todo, velocidad de cambio.
Nosotros vamos a quitar por un ratito la pesquisa de la presión. Para ser simple y vuelvo otra vez para atrás. Solo vamos a registrar de un músculo, por un lado, la longitud de fibra, por otro lado, la tensión que soporta ese músculo, y por otro lado, en el caso de haber cambios, la velocidad en la cual se dan esos cambios de posición. Tanto velocidad como longitud son propiedades del uso neuromuscular. En el caso de la tensión, nos vamos a centrar en lo que es el órgano tendinoso de Golgi, que está en el tendón. El tendón es la parte muscular que concentra los puntos de tensión y que se inserta, y que obviamente en la entesis, en la unión con el hueso, es lo que permite la aplicación de esa tensión y el movimiento de la palanca ósea. Nosotros tenemos que, bueno, por otro lado también quedan receptores articulares que tienen que ver con el registro de ángulos, con el registro de toda una situación articular, que lo vamos a dejar un cachitín de lado, porque si no sería demasiado, bueno, en fin. Cuando vamos al uso, esto que vimos recién acá, esto lo vamos a ampliar a esto. Y lo que me interesa que tengan en claro simplemente es que estas fibras son extrafusales y tienen una inervación de motoneurona alfa, y estos pedacitos de fibra, esta es la parte sensitiva, esta es la parte contráctil, tienen lo que se llama la fibra o sea, tiene inervación gamma. Son dos sistemas distintos, alfa y gamma. Esto no genera mayor impacto en la tensión, sí genera, desde el punto de vista mecánico, sí genera control en esta unidad de lo que es la longitud y la velocidad de cambio. Cuando vamos al órgano tendinoso de Golgi, que está en el tendón, repito, órgano tendinoso de Golgi, estamos hablando de estas estructuras, es como una celda de carga. Está distribuido entre las fibras de colágeno, encapsulado además, y lo que va a generar es el registro. Cuando esto se tensa, bien, esto va a generar tensión. Este registro de tensión no está discriminando si es una tensión concéntrica, donde los puntos se acortan, una tensión isométrica, donde los puntos no se acortan ni se acercan, sino que simplemente, ni se alejan, digo, simplemente quedan en el mismo tamaño, o excéntrica. Registra tensión. ¿Por qué esto es importante? Porque, sobre todo, si esto no lo combinamos con los cambios de longitud, no vamos a terminar de construir si hay un movimiento excéntrico, un movimiento concéntrico o una acción isométrica. Bien, nosotros cuando hablemos de fuerza vamos a hablar de distintos tipos de manifestaciones. Algunas tienen que ver con precisamente el sentido de movimiento y otras tienen que ver con el sentido de carga o de velocidad. Entonces vamos a hacer una composición de fuerza, en este caso, como dije, excéntrica, concéntrica, isométrica, y otras que pueden ser isocinéticas, con velocidad continua de todo el movimiento, pero carga variable, porque las palancas óseas, esto sería más biomecánico, se modifican el punto de acción, digamos, conforme uno inicia el movimiento. Para hacerlo simple, cuando uno inicia, por ejemplo, un press de banca, el primer tercio de recorrido cuesta mucho más que el resto. Tiene que ver con dos fenómenos, por lo menos básicos. Uno es romper el punto de velocidad cero, o sea, darle una velocidad inicial y generar inercia, que es lo que acompaña el resto. Y dos, las palancas óseas están desfavorables, porque el ángulo digamos, de tracción no es el apropiado. Bien, digo, una sentadilla profunda cuesta más que una sentadilla media, para ser claro. Ahora, también es cierto que hay distintos rangos de velocidad y también es cierto que hay distintas situaciones que se dan con respecto al punto óptimo de contracción. Entonces, de estas dos cuestiones que inicialmente separamos en reflejo del uso neuromuscular, corrijo, del uso neuromuscular y del órgano tendinoso de Golgi, de estas dos cuestiones van a salir dos desarrollos de técnicas, digamos, de trabajo, de planteo para una adaptación aguda, que tienen que ver con todo lo que es facilitación neuromuscular proprioceptiva o FNP, aplicado a técnicas de stretching o elongación o de favorecer la flexibilidad o la extensión del músculo, y técnicas que tienen que ver, por ejemplo, con aplicaciones pliométricas, que son para generar un plus de contracción en acciones de fuerza, fundamentalmente de salto. Digo, el primer resumen chiquitito como núcleo de conocimiento de hoy, tienen que individualizar en
concepto de propiocepción, ¿bien? Que es la disposición espacial de los distintos segmentos corporales que conforman este esquema corporal a partir del registro al menos de 3 variables. La primera, claramente, es la tensión registrada, la segunda es la longitud y el tercero es la velocidad de cambio de esa longitud. Ahí viene el segundo gran tema, que es los dos grandes receptores que nos vamos a involucrar: órgano tendinoso de Golgi y uso neuromuscular. Y para darle un sentido aplicado, vamos a ir abriendo en la etapa de adaptaciones agudas a lo que es la facilitación neuromuscular propioceptiva, con reflejos que van a generar mayor longitud de fibra, o sea, mayor estado de longitud del músculo, y, por otro lado, acciones que impliquen un reclutamiento rápido y una respuesta mayor en términos de tensión y de aplicación de fuerza, que tiene que ver con la pliometría. Salgo un cachito de esto, hago un pequeño paréntesis. Me gustaría que ustedes, con manito, con carita, con lo que sea, con sí, digan: definición de propiocepción, 1. Los mecanorreceptores, 2. Y la aplicación hacia la línea de pliometría y hacia la línea de FNP, más o menos lo conceptualizan, lo tienen presentes. Parezco el háblenme el secreto de sus ojos. Bien, perfecto. Cualquier duda, sepan que si no la pueden expresar por acá, lo mandan al chat, ya sea del foro del campus o por grupos a través del WhatsApp. Bien, pero esta construcción tiene que ser así de clara. Cada vez somos menos. Hay uno que está en espera, pobre. Bien. Bueno, y el chat que tengo algo acá. No hay problema. Perfecto, gracias. Muy bien. Seguimos. Bien. Volvemos entonces otra vez a propiocepción. En función de esto, yo ahora me voy bien para atrás. Tengan presente, por eso me gustaba iniciar con la definición de propiocepción. Tenemos una estructura que todo este conjunto de diapos en este PowerPoint, se lo subo al toque, tiene que ver con el control del movimiento. Obviamente toda la estructura encefálica y columna hacen a lo que es central, periférico, nervios. Pero tengan en cuenta que tenemos corteza motora en cuanto a la gesta, motoneurona central y motoneurona periférica es la vía motora básica, ¿sí? Acá es importante porque tenemos un cuerpo en la corteza y otro cuerpo neuronal en la médula. Bien, corteza motora, tronco encefálico descenso, médula espinal. Esto que tenemos acá, que ya lo deben tener recontra claro, hace al control y la calidad de movimiento, tanto ganglios basales como el cerebelo, a la precisión del gesto, al control, y todo esto son modulaciones sobre la interacción no solamente de la fibra o de la línea, digamos, concéntrica, sino todo lo que hablamos hace un ratito. ¿Cuáles son músculos sinergistas? ¿Cuáles son músculos antagonistas? ¿Cuáles son músculos neutralizadores? Toda una cantidad de conceptos que tenemos que tener claros. Dicho esto, bueno, lógicamente, la construcción del movimiento, acá hicimos la descripción de los tipos de mecanorreceptores, y lo que me interesa a mí más que nada, en la médula tenemos una estructura. Siempre que vean este ganglio, esto es posterior. Bien, esto está en la cadena posterior, o sea, son los ganglios dorsales, posteriores, esto es ventral, o sea, hacia acá tenemos abdominales, hacia acá tenemos lumbares, para que se referencien, no quiere decir que este es un corte de médula, ¿no? Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta es que son fibras que van a ir bajando por distintos lugares y que, lógicamente, este ganglio, que es el ganglio sensitivo, es la primera neurona, donde está el cuerpo de la primera neurona, que interactúa en la vía de referencia, o sea, en lo que es aferente al sistema nervioso central. Acá tenemos 3 tipos de motoneuronas, o de neuronas, motoneuronas tenemos 2, alfa y gamma. Unas van a la fibra normal y otras van al uso. Tenemos fibras sensitivas y tenemos fibras intercalares, o células intercalares o neuronas intercalares. ¿Qué es lo que hace? Que si algo que se estimula por acá, del mismo lado lo puede potenciar o lo puede neutralizar, y viceversa del lado contrario. Con lo cual,
nosotros vamos a ir al concepto de reflejo. Bueno, acá tenemos toda una descripción. Después voy a ir un cachito a lo que hace cada uno, o cómo trabaja cada uno de los músculos, pero quiero que vean este concepto que es el final. El reflejo motor simple, uno estira monosináptico. ¿Por qué monosináptico? Una fibra registra y hay solamente una sinapsis entre la sensitiva y la motora. Entre esa fibra del ganglio y la fibra o la motoneurona alfa. No impacta directamente en el sistema nervioso central. Bien, o sea, sí, perdón, corrijo. Impacta en el sistema nervioso central en la neurona periférica, no a nivel de corteza. Este golpecito estira un cachito alguna fibra de este músculo. Y esto genera una respuesta de contracción. Tan simple como eso. Golpeo, estiro, se estira, se contrae. Por eso la patadita clásica cuando golpean en el tendón. Pese a golpear en el tendón, lo que estoy haciendo es estirar la fibra. Al estirar la fibra por el hundimiento se genera una contracción. Estos son el modo de ver los distintos reflejos. Ahora, este mismo concepto es el que ahora vamos a ir a la respuesta aguda. Si yo estiro rápidamente, bien, en este caso, al uso neuromuscular, o las fibras, y el uso neuromuscular se estira, va a mandar, esto es motoneurona alfa de fibras normales, esta motoneurona gamma del uso neuromuscular, va a mandar una respuesta automáticamente a nivel medular de contracción. Si yo estiro rápido, genera una respuesta masiva de contracción. Repito esto, si yo estiro rápido, genera una respuesta masiva de contracción. Cuando se estira, dejo de compartir un cachito, esto quiero charlarlo, cuando se estira un músculo, por ejemplo. Si yo me estoy sentando en una silla, sin el uso de las manos, ¿estoy estirando el cuádriceps? ¿Sí o no? ¿Es una contracción excéntrica? Sí es para arriba, no es para abajo. Yo estoy en una situación de estar parado, me voy a sentar en una silla despacito. ¿Estoy estirando el cuádriceps? Cuádriceps, el músculo arriba de la rodilla. ¿Se estira? La flexión de pierna que se genera. ¿Se estira? No, es para arriba, el músculo se estira. Si yo me siento, yo estoy parado. Para estar parado, el cuádriceps, ¿cómo está? ¿Contraído o estirado? Abran los micrófonos, vamos a discutir un rato. Ay, yo pensé que se contraía para Acá, sentarte. vamos a corregir porque Pilar en una parte tenés razón. Tengamos en cuenta esto. La contracción tiene que ver con generar tensión. Entonces hay una tensión, pero estirarse quiere decir que hay una contracción excéntrica. El cuádriceps, cuando yo me estoy sentando, ¿bien? Se va estirando. Cuando yo pateo una pelota, el cuádriceps genera una contracción concéntrica. ¿Bien? El cuádriceps, ¿sí? Entonces, esto quiero que lo tengan claro. Por un lado, el ejemplo de la silla implica, por eso esta virtualidad no es lo mismo. Cuando yo estoy haciendo, y no voy a hacer un mamarracho acá de explicarlo, porque bueno, el consultorio está medio despelotado. Pero digo, Carlos, ¿ibas a decir algo? No. Bueno. Ustedes ahora cuando terminen, van a estar parados, van a tomar una silla y van a sentarse despacito. Van a ver, y pongan los dedos sobre el cuádriceps, van a ver que está en tensión. Pero la inserción del tendón rotuliano, primero en la rótula y después en la tuberosidad anterior de la tibia, en la puntita ahí, se va estirando el músculo. Si yo hago esto lento, no genero un reflejo. Si yo hago esto rápido, por ejemplo en un gesto de salto, sí voy a tener una mayor respuesta, porque voy a generar parte de este reflejo de contracción. Esto es lo que quiero que asocien. Cuando empezamos a hablar de pliometría, hay 3 razones al menos para que se genere un plus de respuesta contráctil y una mayor, o sea, en definitiva, una mayor respuesta contráctil, una mayor gestión de fuerza. Bien. Uno de esos es el estiramiento rápido. Entonces, no confundir el estímulo de este reflejo en sentarse lentamente con tomar impulso para un salto, que el gesto biomecánicamente parece similar, porque en definitiva es como una sentadilla, para después tener una fase de despegue. Entonces, esto tiene que ver con 2 características, el estiramiento y la velocidad. De acá empezamos a construir el concepto de pliometría. Ustedes van a tirar una piedra. Es lo mismo, no sé si se ve ahí.
Es lo mismo que hagan esto despacito, o de acá corto, pongo 90 grados, de acá corto, tiro ahí, a que haga esto, flexione más la mano y la tire más rápido. No. Centremos no solamente en el gesto del antebrazo sobre el brazo. Es lo mismo que yo haga esto despacito, a que haga esto rápido. Bueno, no es lo en mismo. este caso, el tríceps se va a estirar, entre otras cosas. Que lo haga rápido, genera un estiramiento rápido y me permite que en la vuelta, en la fase concéntrica, tenga una acción refleja aguda, que implique más, no solamente mayor velocidad, sino mayor cantidad de fibras que responden contráctil y concéntricamente. ¿Se entiende esto? Sí. Nos pasamos de mecanorreceptor, nos vamos al órgano tendinoso de Golgi. Y un detalle más, el estímulo que vimos recién era un estímulo cortito, rápido e inmediato. Cortito, rápido e inmediato. Algo muy rápido en gesto de estiramiento y que favorece la contracción. Rápido, estiramiento, favorezco la contracción. Dicho esto, nos vamos al órgano tendinoso de Golgi. Órgano tendinoso de Golgi, ¿qué genera? ¿Qué registra? Tensión. Órgano tendinoso de Golgi está en el tendón y registra tensión. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Que este registro de tensión sostenida por más de 6 segundos aproximadamente va a generar un estímulo de inhibición de la contracción. O sea, busca relajar el músculo, que no se contraiga, sino que genere menos nivel de contracción barra de tensión. Por un lado, ¿qué podemos decir? Que esto evita las grandes tensiones para que el músculo no tenga ningún tipo de lesión y demás. Pero genera una respuesta aguda también, que tiene que ver con esta cuestión de fuerza aplicada. ¿Va a ser mayor o menor la fuerza aplicada consecuente a un estímulo sostenido por 6 segundos, lento, de tensión? Lo que viene después, ¿es mayor o menor en términos de contracción? Mayor para arriba, menor para abajo. Claramente. Y este es el principio de lo que llamamos FNP, o facilitación neuromuscular proprioceptiva. Yo voy a subir 2 documentos de Mario Di Santo, uno de los mejores profes de la Argentina sin lugar a dudas, que habla precisamente de esto de la página sobre entrenamiento. ¿Por qué? Porque esto lo vamos a aplicar a situaciones agudas de reflejos que generan una mayor flexibilidad para que a su vez me permita elongar mejor. Lo digo muy simple, pero quiero que se entienda. ¿Estamos de acuerdo en esto? Repasando para atrás. Estamos en el bloque de adaptaciones. Hablamos de adaptaciones agudas sobre lo que es lo neuromuscular. Neurocontrol motor, muscular, acción motora. Bien. Entonces dijimos, 2 conceptos de propiocepción, 2 grandes mecanorreceptores, Golgi, uso. El uso está metido en la masa muscular, de estímulo rápido, de estiramiento rápido y de contracción positiva. El uso neuromuscular es tensión sostenida, algo lento, situado en el tendón, de contracción negativa. Uno se aplica como una parte constructiva del concepto de pliometría, otro se aplica a una parte constructiva del concepto de flexibilidad o FNP. Bien, esto que me genera estímulos sobre 2 capacidades, fuerza y flexibilidad. ¿Se pudo construir esto más o menos, chicos? Deditos del resto para arriba, aunque sea. El resto está tomando mate, haciendo algunas cosas ahí bien. Los necesito, si no, no tengo feedback de lo que está pasando y si ustedes no entienden, esta clase no sirve para nada. Antes estaba de otra manera porque bueno, no se grababa y demás, pero bueno, en fin, ya está. Después voy a hacer un comentario por grupo para que tengan presente de alguna alternativa también didáctica para practicar un poco algunas cosas. Dicho sea de paso, volvemos otra vez a compartir pantalla. Y aquí estamos. Nosotros habíamos hablado de esto, el reflejo sensitivo, ganglio,
área dorsal de la médula, y puede haber o una respuesta que estimule a la contracción, que es la fibra A, o una respuesta que puede generar un estímulo, pero que en definitiva esta fibra sea inhibida para que se genere un balance, o puede haber, o sea, estimulo, espera, a ver, sí, estoy estimulando una fibra sinergista, o puedo generar un estímulo a una fibra que module, en este caso sí, al antagonista, y que convierta esto. Bien, acá tenemos agonistas, sinergistas y antagonistas, que permite que este no genere tanta tensión o una sinapsis inhibitoria. Con lo cual, en esto de FNP, tenemos que tener en claro que se va a generar no solamente reflejos porque estiro, sino a veces la acción positiva de un antagonista inhibe al agonista. Qué quilombo, ¿no? La acción positiva, ya digo, si una tensión sostenida inhibe al agonista, un reflejo rápido del, por ejemplo, del isquiotibial, que sería antagonista del cuádriceps, va a generar una respuesta quizá distinta en este músculo que favorezca la flexibilidad. Digo, vamos a hacer una técnica muy fácil, que explica muy bien Mario, de lo que es FNP. Yo tengo tensión sostenida sobre el cuádriceps. Tensión sostenida. Paso los 6 segundos, empiezo a relajar el cuádriceps. Si cuando corto esta frase genero una contracción cortita y rápida del isquiotibial, por efecto contrario, también va a favorecer que este músculo se relaje. ¿Bien? Acá hablamos de una inhibición cruzada. Por un lado, la propia que se generó en la primera fase de la técnica, que es sostenidamente estoy elongando este cuádriceps, pasan los 10 segundos, ya estimulé lo suficiente al órgano tendinoso de Golgi, le agrego una contracción cortita de 2 segundos rápida, 2-3 segundos, del antagonista. ¿Para qué? Para que por efecto de la neurona intercalar inhiba a este cuádriceps. Todo este tipo de cosas son reglas que favorecen. Ahora, me meto un cachito, ya que no me quiero ir, bueno, me fui. Me meto un cachito en lo que es, ¿ven? Acá tenemos otra vez todo el esquema de sensitivo, reflejo monosináptico, de Golgi, etc. Esto véanlo, son como 30 diapos, así que tenemos más. Pero me meto un cachito acá. Es el reflejo extensor cruzado. Imagínense que ustedes, cuando caminan, una pierna se extiende y otra pierna se tiene que flexionar. Pierna es de la rodilla al talón. Entonces, este control, lo que se estimula de un lado, se inhibe del otro, de manera que lo que es agonista para la misma pierna de un lado, es antagonista, ese grupo muscular, del otro, para el movimiento de extensión cruzada. Chicos, para ser simple, no les quiero empiojar la tarde. Bueno, sí, porque van a tener que leer esto. Por un lado, el primer núcleo de conocimiento que tocamos hoy tiene que ver con la construcción del concepto de propiocepción. Dijimos, la disposición de distintos segmentos corporales por registro de 3 variables. Longitud, velocidad de cambio de esa longitud y tensión. Estas dos son del uso neuromuscular y esta, bueno, queda feo el gesto, es la tensión del órgano tendinoso de Golgi. Uno favorece la contracción, otro inhibe. Los reflejos que se aplican es rápido, cortito, estímulo positivo a la contracción del agonista, lento, sostenido, estímulo negativo sobre la contracción del agonista. Uno relaja, otro contrae. La construcción de este concepto de, por un lado, la fase de pliometría y por otro lado, la fase de, en este caso, de relajación para lo que es FNP. Dentro de la primera de pliometría, es lo mismo si yo estoy parado, tomo impulso en el lugar y salto, donde mi fuerza, yo siempre estoy apoyado en el piso, donde mi fuerza para descender es la de mi propio peso, a que si estuviera cayendo de un banquito de 40 centímetros, me dejo caer, tengo un impacto, no solamente bajo más,
sino que tengo que frenar excéntricamente mi peso, que en ese caso, como hay mayor altura, va a tener un impacto. La potencia de contacto va a ser distinta. ¿Eso qué genera? El efecto de reclutamiento, que es otro efecto agudo, que yo para tener que frenar mi peso cayendo, con lo cual es todo el peso de inercia más todo el impacto, va a ser mayor que si estoy parado y bajo, y eso va a generar un plus más de contracción, y además se va a estirar un poquito más. Bueno, ahí empezamos a hablar de los otros dos principios de la pliometría que son de fase agudo. Uno, mayor extensión. Dos, el reclutamiento excéntrico que tiene para el frenado del gesto que antecede al gesto concéntrico. Tengo que frenar más fuerza. Esto es como cuando empiezo a desarrollar fuerza, que es lo que vamos a tocar en la próxima clase. Yo tengo que generar reclutamiento de unidades motoras, quiere decir sincronizarlas, etcétera, etcétera. Bien. Reflejos. Hoy hablamos de reflejos. Reflejos son adaptaciones agudas, aplicado a capacidades concretas, fuerza y flexibilidad. Bien. Dos aclaraciones. Cuando tengamos que volver a hablar de cardio, vamos a retomar las adaptaciones agudas y crónicas, sobre todo de lo que es el consumo máximo de oxígeno. Cuando empecemos a hablar otra vez, que es la clase que viene, de fuerza, que seguimos hablando ya, vamos a hablar de los conceptos de reclutamiento y qué es lo que pasa en esta primera etapa de ganancia de fuerza, que es por reflejo. ¿Bien? Es sincronizar, bueno, hay toda una cantidad de cosas que tiene que ver, incluso con el control motor, que es lo que vimos hoy. Esto de no solamente lo que pasa a reflejo a nivel medular, sino cómo se articula todo el movimiento a nivel encefálico. Chicos, hasta acá, ¿alguna pregunta rápida que les surja? Yo tengo una pregunta. Nahuel, no te escucho. Cuando hacemos ejercicios de pliometría, ¿sí o sí tienen que contar con ejercicios de salto? Te doy un Porque ejemplo. comúnmente también se dice pliometría, la coordinación de los pies, que no habría tanto salto, pero... Pero pará, no estamos hablando de salto vertical. No, ya sé. Pero fíjate esto. Un ejercicio de caída y correr, donde vos tenés una fuerza excéntrica que se aplica al momento de la caída de recepción, recluta, y un despegue que es longitudinal en la tracción que vos haces, ya no de salto vertical, sino, digámosle, de salto más horizontal, que es la carrera, el sprint rápido. Pero podemos aplicarlo al tren superior. A vos te tiran una medicine ball de X cantidad de peso, tu gesto de frenado ya implica una acción de flexión para después darle un segundo gesto extensivo, y eso también es pliométrico. Digo, pliometría nosotros estamos viendo desde un espacio neuromuscular. Biomecánicamente hay una suma de palancas y aplicaciones de distintos segmentos corporales para que le podamos transferir a ese elemento una mayor cuestión. Yo después les voy a mostrar, pasa que no hay tiempo, porque los 40 minutos no alcanza. Me encantaría mostrarles para poder explicarles, por ejemplo, esto, yo hice un análisis biomecánico y pliométrico del lanzamiento de básquet, yo soy entrenador nacional de básquet, para que lo tengan presente en cómo impacta esta cuestión y a su vez cómo se entrena y cómo el entrenamiento hace una mejor percepción, sobre todo en el desarrollo que tiene un chico, su maduración motriz, por decirlo de alguna manera, y cómo va percibiendo, porque es muy complejo, pero el hecho de reclutar, de ir acostumbrando a ciertas cosas, se aplica sobre estos conceptos agudos. Hice un quilombo, pero espero que se entienda. Profe, ¿se puede hacer un nuevo Zoom con todas preguntas de consulta sobre la clase que vos hacés? O sea, apenas terminamos. Vamos a charlar por los grupos. Bueno. Y sí, algo vamos a hacer, pero bueno, entiendan la situación. Chicos,